¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a empezar con nuestra segunda unidad para este primer bimestre con el curso de gramática. Muy bien, chicos, como bien sabrán, este valor de este mes es generosidad, ¿ya? Vamos a nuestro primer tema, que es el siguiente, que son las categorías gramaticales. ¿Nosotros qué entendemos por categorías gramaticales? Cuando hablamos de categorías en sí, nos referimos a qué función, ¿no?, cumple una palabra dentro de una oración. Dentro de las categorías gramaticales, nosotros hemos estudiado, y lo seguirán estudiando, es las categorías que se dividen en variables e invariables. ¿Se acuerdan cuando estudiamos cada palabra de la gramática, como lo que ven ahí en la diapositiva, que es, en este caso, me voy a marcar acá, que estamos viendo lo que son sustantivos. A ver, un momentito. Lo que son los sustantivos, los adjetivos, los artículos, los pronombres, las conjunciones, las preposiciones y los adverbios, junto con los verbos, ¿no? Acá hay un grupo, un conglomerado de palabras que pertenecen en sí al estudio, ¿no? Al estudio de la gramática en sí. Y cuando hablamos de categorías gramaticales nos referimos a la función que cumplen cada una de ellas dentro de una oración. Por ejemplo, acá, según la definición, clasificación de las palabras, las que he mencionado anteriormente, de acuerdo a la función que cumplen dentro de la oración. Cuando nosotros analicemos cada uno de ellos, que lo vamos a estudiar este año, veremos según qué criterios se está estudiando, ¿no? Si estamos estudiando el criterio semántico, hablaremos de lo que es los conceptos. Si hablamos del criterio sintáctico, de acuerdo a la función que cumplen dentro de cada oración. Si hablamos del criterio morfológico, que si es una palabra variable o invariable, o si presenta o no accidentes gramaticales. Dense cuenta que cuando hablemos del carácter o del criterio morfológico, se refiere a si una palabra es variable o invariable. Y para ello lo vamos a estudiar luego. ¿Cuándo sabemos que una palabra es variable y cuándo entendemos que es invariable? También sabemos que existen también el criterio lexicológico. Cuando hablamos del criterio lexicológico nos referimos ya a lo que es si una palabra es de inventario abierto o cerrado. Entendamos que es abierto cuando se pueden admitir nuevas palabras, ¿no?, a nuestro vocabulario, a nuestro léxico. Dentro de la gramática se admiten nuevas palabras, ya sean sustantivos, ya sean adverbios, ya sean verbos, etc. Y cuando hablamos de categorías gramaticales, recordemos que se dividen en lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Un poquito. Miren acá. Hace un momento habíamos estudiado sobre lo que son categorías gramaticales y su definición, recordando que son aquellos que cumplen una función dentro de la oración. Ahora vayamos a ver. Las categorías gramaticales se dividen en dos, ¿cierto? Acá vemos. Una que son las variables. A ver, un ratito. Y las otras, las invariables. Vamos a ver aquí. Tenemos a las variables y las invariables. Dentro de las categorías gramaticales tenemos a las variables, que son aquellas que, en conclusión o resumiendo, son aquellas que presentan accidentes gramaticales. Cuando hablamos, ¿y qué son los accidentes gramaticales? Son aquellos que van a modificar, ¿no? Sirven para modificar a la palabra en sí, ya sea un artículo, ya sea un sustantivo, ya sea un adjetivo, un verbo o un pronombre. Entonces, estos 5 que ustedes están viendo acá en la diapositiva, artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, son las 5 palabras variables existentes hasta la actualidad. A que un futuro cambie una de ellas, todavía no hay ningún cambio dado. Hasta la actualidad son esas 5 palabras las que cumplen la función de categorías gramaticales variables. Recordemos que son variables, ¿por qué? Porque presentan accidentes gramaticales. O sea, presentan morfemas que pueden ser variados, ¿no? Que pueden variar, pueden cambiar, presentan esos accidentes, en el cual hace que la palabra varíe. ¿De acuerdo a qué? A varios puntos. De acuerdo al género, una palabra puede variar de acuerdo al género que sufre,
por ejemplo, femenino, masculino, de acuerdo al número, si estamos hablando del verbo, es de acuerdo al número, ¿no? Singular o plural. Si vamos a hablar sobre la persona, solamente existen 3 personas gramaticales. La primera, yo, la segunda, tú, la tercera, él, y sus derivaciones, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Cuando hablamos del tiempo, estamos hablando del verbo. Entonces, vemos aquí exactamente si es un pretérito, que es el pasado, un presente o un futuro. Acá también podemos ver el modo, también, el modo, y más que todo el modo, porque también podemos ver aspectos, pero ya dentro del verbo, ¿no? Entonces, según acá, lo que nos explica, cambia de acuerdo, su forma cambia de acuerdo con el contexto, o sea, de acuerdo a la oración, ¿no? De acuerdo a lo que se está leyendo en sí, de la oración o del párrafo en sí. Sufre accidentes gramaticales de género, número, persona, tiempo y puntos suspensivos, ¿no? También tenemos que tiene un contenido léxico. Es léxico en sí porque tiene su significado independiente, porque netamente tú puedes colocar uno de ellos y entender a qué se está refiriendo. Salvo uno de ellos, que ya les voy a explicar cuál. Es independiente y preciso. Por ejemplo, si hablamos del sustantivo, podemos decir que son aquellas palabras que nombran a personas, animales, cosas, lugares, como una profesora, un alumno. Si hablamos de adjetivo, se refiere a la cualidad. Y estos también se dividen. Tanto el sustantivo como el adjetivo tienen sus clases, ¿cierto? Si hablamos del adjetivo calificativo, es el que califica al sustantivo. Por ejemplo, yo puedo decir hermoso, ¿no? Indica un concepto, un contenido léxico independiente. Si hablamos de los pronombres, tenemos pues los que reemplazan al sustantivo o nombre, él, ellos, ellas y sus clases también. Si hablamos de verbos, la acción. Acá el artículo les dije que en sí, también es, en este caso el artículo es, si bien es una categoría gramatical variable, pero netamente podría decirse que también es dependiente. ¿Por qué? Porque el artículo, para que tenga sentido o coherencia o dentro de una oración o de un párrafo en sí o de una frase, debe estar acompañado de un sustantivo, ¿no? Generalmente de un sustantivo o de una palabra sustantivada, para que tenga un contenido, ¿no? Para que se pueda entender. Por ejemplo, él. Él es un artículo, obviamente sin tilde, ¿no? La también es un artículo. En este caso, necesitan esos artículos tener a un sustantivo a su lado, ¿no? Un sustantivo para que tenga sentido la frase u oración. Vamos ahora a hablar sobre las invariables o categorías gramaticales invariables. ¿Qué nos dicen? Forma es constante, su forma es constante, no hay accidentes. Claro que sí. La diferencia entre las variables y las invariables dentro de las categorías gramaticales es que las variables presentan accidentes gramaticales obligatoriamente, ya saben cuáles son, y las invariables no necesariamente, no tienen accidentes gramaticales. Dentro de ellas, ¿no? Tienen un contenido gramatical o relacional, cosa quiere decir que dependen, ¿no? Dependen de. Por ejemplo, tenemos a la preposición, que son 4 en sí, a la conjunción, al adverbio y la interjección. En algunos libros de repente no encuentren dentro de las invariables a la interjección, pero ustedes tienen que saber que también la interjección forma parte de las invariables. Tanto la preposición como la conjunción son aquellas palabras que van a servir para relacionar palabras en sí. Son aquellos que relacionan, unen palabras, ¿no? Para que tenga sentido. Por ejemplo, a ver, eh, cambia de acuerdo con el contexto. Miren acá, en esa frase cambia de acuerdo con el contexto. Acá tenemos las preposiciones de, con, son aquellas preposiciones que sirven como enlace entre palabras, ¿cierto? Al igual que las conjunciones. Por ejemplo, una conjunción tenemos aquí, tiene contenido léxico independiente y preciso. La I es una conjunción que va a servir de enlace también. Y obviamente dentro de las conjunciones también tenemos clases, ¿no? Las coordinantes y las subordinantes, que también se relacionan al estudiar las oraciones
compuestas. Pero vamos por partes. Entonces, y el adverbio, pues también existen clases de adverbios en los cuales nos van a indicar si son adverbios de lugar, de tiempo, modo, etcétera, ¿no? Estas cuatro palabras, preposición, conjunción, adverbio e interjección, son invariables porque no sufren accidentes gramaticales, perdón, de ningún tipo. De ningún tipo. Y la interjección, por ejemplo, dentro de un adverbio, por ejemplo, podemos colocar el adverbio de cantidad, ¿no? Más, ¿no? Necesito más dinero o menos, ¿no? Ella comió menos que tú. Ese menos es el adverbio. En este caso indicará cantidad, ¿ya? Y la interjección son aquellas palabras que generalmente están entre signos de exclamación e indica un estado de ánimo, puede ser alegría, pena, dolor, entusiasmo, etcétera, ¿no? Y van entre signos. Oh, si yo digo la palabra oh, entonces sería una interjección porque está con signos de exclamación y está indicando lo que es una sorpresa. Muy bien, chicos, espero que estén preparados ya para su test que viene a continuación. Así que ahí nos estamos viendo luego en nuestra clase de gramática. Chau, chau.